Felei Mari Pulamien, Mari Compuche, Mari Chilemapu, Mari Pucheta Tuluta Picuma Puple, Mari Pucheta Tuluta Patagonia Ple, Mari Pucheta Tuluta Degun Ple, Mari Pucheta Tuluta Lafken Ple, Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Afquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos a agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras. Bienvenidas, bienvenidos a Hora Constituyente. Partimos este programa con un discurso hermoso. Para muchas y muchos, me incluyo, el discurso que nos emocionó, que nos hizo decir, lo logramos, vamos a tener una nueva constitución democrática, la constitución que soñamos. ¿Y por qué partimos con ese discurso? De Elisa Loncón, la primera presidenta de la Convención Constitucional, mujer, académica, mapuche, una tremenda mujer que conocimos hace 8 años atrás en Hora Constituyente, y hoy nos acompaña Elisa Loncón Antileo. Bienvenida a Hora Constituyente. Mari Lamien, qué gusto estar acá. También un saludo a todos los que nos están siguiendo. Gracias por la invitación. Elisa Loncón, nosotras nos conocimos hace 8 años en este programa porque estamos en la 10ª temporada. ¿Puedes creer que llevamos 10 años con una plataforma comunicacional? Felicitaciones. Que dice, y estaba hablando de una nueva constitución y que decíamos una asamblea constituyente, ahora tenemos una convención que está terminando su labor, pero decíamos, hace 8 años hablamos de los derechos lingüísticos. ¿Te acuerdas cuando nos reunimos? Sí, me acuerdo, pero los detalles no me acuerdo. 8 años, sí, pasó el tiempo. Sí, estuvimos en la Radio Universidad de Chile y hablamos de los derechos lingüísticos. Te vamos a mostrar unas fotos después donde te vas a acordar que en esa oportunidad dijimos, para transformar Chile, para que sea un Chile multicultural e intercultural, hay que tener una nueva constitución. Y tú lo dijiste en tu discurso. Mira, ahí está la foto, ahí apareció. Esa es una de las fotos de Hora Constituyente. Esto lo estamos haciendo con todos los invitados e invitadas que tenemos registro para dar cuenta que hay una historia y un trabajo. Y eso fue en la Radio Universidad de Chile. Mira, ahí estamos. Está con la Su Conejero en el medio. Ahí está Elisa Loncón. Te invitamos como una de las académicas que estaba hablando de los derechos lingüísticos, todo tu trabajo en buscar que este país sea más inclusivo y que el reconocimiento exista
para los pueblos indígenas y particularmente tu pueblo, el pueblo mapuche. ¿Te acordaste Sí, ahora? sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo porque yo llegué a Santiago, llegué aquí a trabajar a la Universidad de Santiago. Estuve un año primero, venía de México. Llegué a fines del 2006, el 2007 estuve cesante, el 2008 trabajé en el ministerio y después el 2009 me fui a la Universidad de Santiago. Como académica. Como académica. Entonces, yo venía de la lucha, antes de irme a México, de la lucha de allá de Guaymapu, y sin duda por la defensa de las tierras. Y en el contexto de la defensa de las tierras y el territorio está también la defensa de las lenguas y de las culturas, porque todo lo que implicó la pérdida de la tierra implicó también pérdida cultural y pérdida lingüística. Entonces, cuando yo llegué acá a Santiago y en la universidad me inserté promoviendo la educación intercultural y la enseñanza de las lenguas y los derechos lingüísticos. Te conocimos así, una mujer luchadora, académica, no la típica académica, porque tenía una historia de reivindicación de su cultura, su lengua y las tierras, que está interrelacionado. Sí, así era. Yo trabajaba con un pie en la academia y el otro pie en la organización social. Eso ha sido toda la vida la misma historia. Eso es muy bonito y se conoce, y por eso ese discurso que tú das es un discurso, para muchos es el discurso fundacional de este nuevo Chile. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo fue ese momento? Porque recordemos, había una tensión, había sido muy complejo esto de definir quién iba a presidir. Sí. Y ¿te acuerdas la votación papal? No te vas a olvidar nunca, era una votación tras otra, estábamos todos en la tele y llegó el momento en que tú hablas. La pregunta es, ¿preparaste ese discurso? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se produjo un discurso que hoy día es objeto de estudio, que lo replicamos y uno lo puede tomar y nos representa siempre? Sí, ha sido bonito conocer el impacto que generó ese discurso, porque permitió una emoción común en todos los que los escucharon. Las madres de las compañeras convencionales, todas siempre me dicen, me diste tanta emoción que lloramos. En todas partes pasó la misma. Yo también lloré y estábamos hablando, me acuerdo esa oportunidad con la Levalle, con Hassan, estábamos hablando en un WhatsApp del programa La Voz de los que Sobran, y decíamos, es que realmente estoy llorando de emoción, de alegría. Sí, claro, veníamos todos de un proceso de tanta lucha, eran décadas de lucha, pero nosotros venimos de siglos de lucha. Y yo nací en una comunidad mapuche, con una familia que siempre tuvo la referencia de que fuimos un pueblo con territorio, con todo, que defendimos todo y que de un momento dado lo perdimos y que también podemos recuperarlo. O sea, ese es como el relato. Entonces, esas palabras venían de ese tiempo, de esa historia tal vez de los antepasados, de los abuelos, que era posible en un momento dado de la historia, cambiar el rumbo de la historia. Yo aprendí también de los mismos loncos con el cual trabajé mucho tiempo, y ellos decían, y siempre me han dicho eso, y yo también estoy convencida, que la opresión no es a perpetuidad, que los pueblos se liberan. Y aquí, esa es la historia real de la humanidad. Los pueblos oprimidos se liberan. Y eso era el momento que nosotros buscábamos. Y llegó ese momento de que fui yo electa, y fui electa porque también había un proceso de estallido social que implicó una toma de conciencia de lo que eran las luchas sociales en Chile. El pueblo mapuche había sido objeto de montaje. Durante todo el proceso del estallido social, muchos manifestantes fueron objeto de montaje, entonces había en la calle un relato común. Muchas veces yo vi también letreros que decían, pancartas que decían, pueblo mapuche, ahora te creemos, porque estaban viviendo lo mismo. Todas las banderas mapuches estaban en la Plaza de la Dignidad y en la calle. Sí, la crisis de representación política, la crisis democrática era tan fuerte que nadie llevaba una bandera de partido,
no había bandera chilena, y se llevó la bandera mapuche como un signo también de resistencia. O sea, yo creo que los chilenos en ese momento se apoyaron espiritualmente en la lucha mapuche. Y eso hizo de que en el ambiente naciera la idea de que quienes dirigieran la convención tenía que ser una mujer y tenía que ser mapuche. Entonces, cuando se lanza la idea, nosotros, los escaños reservados, habíamos sido electos, nos juntamos. Y fue muy divertido porque cuando... ¿Qué pasó ahí en esas reuniones? Ahora podemos contar. Fue una reunión muy linda porque estábamos en Temuco, ¿ya? Y en la sede de los lafkenche, de la identidad territorial lafkenche. Esa vez ofició como el dueño de la reunión, el que organizó la reunión fue Millaburo. Entonces, Adolfo Millabur, que también es parte de la Convención Constitucional, claro, exalcalde de Tirúa. Claro, entonces empezamos a hablar y todo, y luego llegó el momento entonces de que había que, íbamos a asumir nosotros nombrar una candidata, y todavía no había nombre en ningún colectivo, un nombre, entonces, y ahí a mí me dicen, bueno, pero tú tienes que decir que está disponible. Y yo dije, bueno, yo estoy disponible. Cuando yo digo estoy disponible, Rosa Catrileo, que estaba ahí, y yo también estoy disponible. Y luego dice Natividad de Yanquileo, yo también estoy disponible. Todas las mujeres fueron las primeras en alzar la voz. Igual interesante eso. Sí, mujeres mapuches potentes, todas. Entonces, pero yo dije, estoy disponible siempre y cuando la Machi esté de acuerdo con mi candidatura. Y no siempre lo dijiste. No estaba la Machi ahí en la reunión, entonces el acto seguido nos fuimos a su comunidad. Y allá cuando llegamos a la comunidad, Rosa Catrileo dice, yo declino de mi disposición y voy a apoyar a la Lamiana Elisa Loncón porque ella tiene más experiencia y es más conocida. Así que, y después, bueno, y después votó la Machi, ella dice voto por Elisa Loncón, y ahí fue acumulando votos. Pero los más jóvenes votaron por Natividad. Y eso es muy interesante, porque también es un espacio democrático. Una cuestión generacional, sí. Entonces, bueno, ya habíamos hecho el acuerdo de que quien quedara, todo lo íbamos a apoyar. Ese fue el acuerdo que hicimos, fue el acuerdo protocolar, que también lo registra Pairicán en su libro La Vía Mapuche a la Plurinacionalidad, un libro que sacó hace poco. Y lo refleja ese episodio y el protocolo y el acuerdo. Claro, el protocolo es que lo que se tiene que respetar. O sea, aquí ese fue el acuerdo y por lo tanto se respeta. Y el pueblo mapuche tiene una tradición de ser dialogante y de respetar sus acuerdos. Sí, sí. Qué potente lo que estás diciendo. Y eso se logró. Y tú cuando fuiste a dar tu discurso, fuiste acompañada de la Machi Francisca Linconao. Claro, porque ella era la autoría originaria, que para nosotros era muy importante que estuviéramos... antes yo había participado del año 90 con el Consejo de Todas las Tierras. Nosotros activamos toda la autoridad originaria y dijimos que como pueblo nosotros no íbamos a ir detrás de un partido político, sino que íbamos a reactivar nuestra forma de organización tradicional y convocamos a toda la autoridad originaria y ellos nos conducían. Entonces yo también tenía en la cabeza de que nuestro pueblo es conducido por autoridad originaria y ella era la que teníamos ahí, por eso... y todos los que vimos ese día por las pantallas, en los celulares, había una emoción muy hermosa porque tu discurso fue improvisado. Tú no lo escribiste antes, porque uno se pone en los escenarios. Bueno, si gano, voy a decir esto. Tú lo pensaste, cuéntanos eso. Lo que pasa es que detrás de todo esto estaba pasando un ambiente también muy hostil contra mí. Había salido una publicación donde decían de que yo era una persona que era del PPD, que era por tu hermano, me acuerdo, porque lo hablamos en La Voz de los que son, en este mismo medio lo aclaramos. Fue muy fuerte eso, entonces, y mi hermano me dice, no te preocupes, Elisa, me dice, tienes que ser como los argentinos. Dice que los argentinos dicen, no ganamos la copa, pero salimos segundo. ¿Eso te dijo tu hermano? Sí, entonces, si yo no ganaba, iba a decir eso. Entonces, dentro de toda esa broma, un compañero me había hecho a mí un discurso y yo lo olvidé.
lo olvidé ni Con siquiera. la emoción, los no, nervios. No, lo olvidé en la casa. Lo olvidaste físicamente. Sí, físicamente no lo alcancé ni a leer al otro día. Qué interesante, no. estás contando lo que no se sabe del día de ese discurso que quedó en la historia. Sí, quedó en la historia y lo voy a buscar y voy a revisar el discurso, pero lo olvidé y cuando llegué allá y empezó la votación, entonces empezó como en mi mente, ¿qué digo? Y empecé como en la mente a recorrer hacia atrás muchos otros momentos para nosotros muy importantes. El sueño de los antepasados, o sea, siempre estuvo presente el sueño y está presente el sueño de nuestros antepasados porque aquí no hubo rendición. Aquí hubo siempre una defensa absoluta de nuestra libertad y nuestro territorio. Entonces, claro, ellos están en otra vida, en otro lugar, como espíritu, pero ellos están con nosotros. Entonces, hay mucho de la forma de cómo se narra la historia dentro del pueblo mapuche en ese discurso. Pero también está todo lo que implicó el estallido social, porque nosotros fuimos candidatos a constituyente y hablamos de la democracia, ampliar la democracia. Lo dices textual en tu discurso, es ampliar la democracia. Sí, el trabajo de las cuidadoras. El trabajo de las cuidadoras. Sí. Hablaste de los derechos sociales, de los oprimidos, las oprimidas, de las identidades sexogenéricas. Sí, de los niños. Y los niños. Tú cerraste, yo ayer volví a mirar ese discurso, lo revisé, tomé nota. Sí. Es un discurso de esos que quedan de antología. Sí. Antes de eso, un compañero le dije, oye, ¿qué pasa si mañana gano? No, me dice, ¿sabe, Elisa? Tienes que tomar nota de una cosa. Me dice, encontraron a los niños en Canadá, los niños indígenas que habían sido objeto, que murieron y estaban muchos niños que se había hecho dentro de las escuelas residenciales, que ahí estaban sus restos, ¿no? Entonces, esa historia de dolores de niños estaba también dentro de nosotros, de nuestra propia historia. Entonces, no podían quedar de lados porque los niños, uno los ve, los mira y anda con ellos. Yo soy profesora, además. Salió eso de la profesora, pero que representó a tantos chilenos y chilenas, porque lo hablaste desde la tradición y la lucha de tu pueblo, pero lo hablaste a cualquier persona que se ha sentido endeudado, endeudada, invisible, excluido, excluida. Hablaste sobre el machismo. Sobre la discriminación, y lo más interesante es que tu discurso era propositivo, era de la esperanza colectiva. Y le dijiste al final, mujeres cuidadoras, le hablaste a tu madre, ahí yo creo que todos ya nos quebramos, porque nos imaginamos a tu mamá, lo que era sentido estar escuchando que tú la saludas, y dices también, le hablo a los niños y niñas. Eso fue hermoso, de verdad, yo creo que te lo han dicho, porque te ha tocado viajar. Sí, yo me he encontrado con padres que es muy agradecido y que los niños cuando escucharon el discurso dijeron, papá, me está hablando. O sea, me consideran, existo, soy sujeto de derecho en un país donde no hablan los niños. La diversidad sexogenérica me dijeron gracias porque nunca habíamos sido objeto de un discurso político. Y yo decía, pero tan atrasados estamos, ¿por qué tanto, no? Entonces, y me ha tocado también escuchar a gente de otros países, en una gira que hice a España. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. No, estuve con la alcaldesa de Barcelona, estuve también con diputada ecológico que trabajan en la parte ecológica, gente así, y me hicieron en Barcelona hicieron una reunión como para, en mi honor y todo, llegó toda la autoridad y cada uno tomó una parte del discurso para situar la lucha que ellos están dando afuera como feminista, también por las lenguas, ¿te fijas? Entonces, por los derechos sociales. Entonces, es como que el discurso también no solamente se contextualiza en Chile, sino que también representa las voces de otras luchas en otros lugares. Entonces, al final yo digo, bueno, eso pasó, lo que tiene ese discurso es que finalmente le pusimos palabras a lo que estábamos sintiendo y era necesario un sentimiento común. Y eso fue lo que pasó. Qué fantástico lo que estás diciendo, porque este programa Hora Constituyente justamente lo que busca es relevar los contenidos, pero también las emociones.
porque este proceso constituyente, estamos hablando del momento de la instalación, después viene la discusión del reglamento, que es algo más duro, ¿no? Era cómo nos organizamos y nos hacemos normas de convivencia nosotros mismos. Sí. Fue un gran desafío. Sí. No, y era un desafío porque tampoco sabíamos cómo se creaba un proceso constituyente. O sea, fuimos electos. Yo, Baza, el vicepresidente. Esa dupla fue histórica y hasta el día de hoy era que hable el señor Baza. Además tenían una onda muy entretenida entre muy ustedes. Cómplice. Muy de cómplice. Y eso en política también es bello. Sí, ver de que hay trabajo una y hay diálogo. Una vecina me decía, bueno, pero ¿qué te cuchicheaba con él? Me decía que te hablaba al oído. Eso vamos a tener que destaparlo en otro programa. ¿Qué te decía Jaime Baza, que estuvo en este programa? ¿Y él qué te decía? No, porque él es joven, buen mozo y todo, las mujeres lo miraban y todo, claro, ¿no? Tiene su arrastre. No, tiene su arrastre, claro, pero él es un caballero, es una persona, tiene su pareja, su señora me vino a saludar y me dice también muy agradecida por el trato que le di también. Nunca una mujer me había agradecido tanto por la buena relación con su marido. Qué bonito. Así, fue muy lindo, fíjate, yo quedé impresionada y bueno, conocí a su hija, igual conocí a su hermana, o sea... Se generó una relación una cariño, de cariño, de afecto profundo, porque en la más dura que estábamos, entre los dos nos apoyábamos. Y te juro que ahí a veces era para llorarla, pero ninguno lloró. Ninguno. Yo te iba a preguntar eso, porque en el discurso, y acá está el tema de ser mujer en política, y a ti te tocó duro ese día, también habías sentido el maltrato ese mismo día, las votaciones, la política es ruda. Sí. Y tú me dijiste, no lloré ese día, pero tu voz estaba emocionada, pero Sí. no era llorar, era como tú transmitías. Sí. Ese discurso finalmente era esperanza colectiva, eran anhelos, y mucho de lo que hoy en día uno lee en el texto del borrador de nueva Constitución está. Derechos de las mujeres, ampliación de la democracia, derechos de la naturaleza, derechos de las cuidadoras, derechos de los niños, niñas y adolescentes, la diversidad las diversidades sexogenéricas. Sí. Entonces, si uno observa lo que tú dijiste en tu discurso, la descentralización. El gran tema, tú partiste hablando de Chile, del norte a sur, de norte a sur, de este a oeste, de las islas. Hablaste del Chile de las islas también. Y eso también está en ese texto. Entonces, si uno ve ese momento, que también es decirle a todos aquellos y aquellas que han estado oprimidos, pero también que se han sentido excluidos, y que por eso hubo una movilización de años para poder tener esta nueva normativa que nos rija, y un nuevo modelo que supere el neoliberalismo, que también está en eso. Sí, yo creo que lo más bonito de todo esto, porque al final uno dice, ¿dónde estaban esas palabras, no? Esas palabras anduvieron y caminaron con nosotros todo el tiempo del estallido social. Yo siento que no nos conocíamos, se hicieron esas marchas tan grandes y todos hubo una convergencia en una palabra. Ese movimiento que tenía toda una diversidad convergió en una palabra que era la dignidad. ¿Y qué era la dignidad? Era todo eso. Entonces, en un proceso social de movilización tan profunda, los pueblos pueden caminar, pueden entenderse, pueden hablar y pueden tener una sola voz. Y eso fue lo que como que concitó ese discurso, ¿no? Fue la síntesis de esa una sola voz que se aprendió caminando durante toda esa movilización a lo largo de Chile. Y siguió esa convención, sacó su reglamento, hubo cambio de directiva, siguieron las comisiones, y en tiempo récord logran algo que estaba todo el mundo mirando. Van a lograr hacer una constitución en forma democrática, con personas independientes, de a pie, diversas, académicas bien poco. Lo demás venían del mundo de los territorios. Sí. Había, creo, somos 16 profesores, como 60 y tantos abogados y mucha diversidad de otros espacios. De 154 quiere decir de que primero no era el mundo de los abogados y abogadas, que era lo que siempre se decía. Esto no era de la élite. Y lo otro que decían de que llegaban con la Constitución debajo del brazo, que ya estaba todo diseñado. Me acuerdo. Eso fue tan... porque le perseguían mucho, y a quien persiguieron mucho con eso, incluso después con el reglamento, fue a Atria. Atria, que era, claro, el académico de los libros sobre el cambio de la Constitución, le decían de que él tenía todo listo. Claro, pero nada, porque al final cada párrafo refleja el pensamiento
dialogado que logramos entre las diferentes posturas, porque al final tuvimos que armar las normas. Y te juro, nosotros llegábamos con nuestras normas redactadas a dialogar con el otro, pero si esa norma redactada no le hacía sentido, empezaba a cambiar sustantivo, adjetivo, verbo. Al final llegaba otro, al final fíjate que quedaron los textos, otro texto con los mismos significados, los mismos derechos, pero dicho de otra manera. Y eso fue muy hermoso porque en el desafío que yo tenía como profesora de educación para el tema intercultural, siempre le decía a los estudiantes, para hacer el diálogo intercultural, tú llevas una cosa, otro lleva otro, y va a salir algo que no tiene nada que ver con ninguno de los tres, pero algo construido por todos. Y eso, ese es el resultado hoy día del borrador constitucional que tenemos. El diálogo profundo, el diálogo con la escucha, el diálogo con el estudio, el diálogo con el respeto, porque aquí no se pasó máquina, no se pasó. O sea, yo que defendí... Tú lo viviste y estuviste también dirigiendo. Defendí normas, fase. Claro. Y perdiste con algunas normas. Perdimos con algunas normas, cambiamos, otras las cambiamos, ¿te fijas? Pero creo que el ejemplo más avanzado de democracia es lo que logramos nosotros instalar con el debate que hicimos para trabajar en la nueva Constitución. Es muy interesante y se hizo práctica, deliberación, participación, interculturalidad. Claro. En la praxis. Claro, pero ahí está el otro sector que nunca quiso dialogar. ¿Y quiénes son esos sectores? O sea, la derecha, pero no es una derecha única, hay como 3 tipos de derecha que al final la logramos distinguir. Hay un sector muy dialogante, gente que te escucha, que te saluda, que habla contigo, que nos pusimos de acuerdo en normas, ¿te fijas? Muy a la altura de la exigencia democrática del tiempo. Esa es una derecha. ¿Y hay otra? Hay otra que va intermedia y una que es realmente una derecha que... La republicana, la que está detrás del partido de Kast, ellos no conversan. Ellos simplemente atacaron el proceso. De hecho, llegaron desde el día 1 a hacer un boicot y a publicar tergiversaciones y fake news con respecto al proceso. Hemos tenido la experiencia, fíjate, donde ellos han propuesto normas y después ni siquiera ellos votan por las normas. Y eso está estudiado, es cuestión de ir a revisar. Sí. ¿Cómo y hemos fue tenido la votación? La última votación, por ejemplo, se retiraron. Y claro, nosotros somos convencionales constituyentes, somos pagados con recursos públicos, tenemos que hacer el trabajo y ellos simplemente se salieron y no votaron. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Claro, no están respondiendo a la responsabilidad histórica que nos ha dado este proceso democrático y luego se quejan de que fueron excluidos. Mentira que fueron excluidos, porque nosotros cuando fuimos presidenta, vicepresidente con Jaime, abrimos la mesa ampliada y dimos un asiento para esa derecha, para todos que estuvieran representados. La mesa directiva quedó totalmente representada por todas las fuerzas. Por todas las fuerzas. Fue un primer paso que dimos. Otro paso importante que era común entre todos, no común entre todos, más bien la exigencia de ellos, era la norma de 2/3. Y se aplicó a todas las votaciones. Y hubo bastante presión porque los sectores más de izquierda querían que no fueran los 2/3. Y nosotros que estábamos en la dirección de la convención, pusimos el punto, o sea, esto es constitucional. Si nosotros no acatamos las normas de 2/3, que es parte de lo constitucional que tiene esta convención, nosotros mismos estamos disolviendo esta situación, ¿no? O sea, en términos negativos. Y lo otro es que Chile y los gobiernos democráticos han sido respetuosos de la Constitución. Quienes no respetaron la Constitución fue la dictadura militar. Entonces, cuando estábamos en ese proceso, me pidieron reunión todas las derechas y nos sentamos en una mesa conmigo, conversamos y yo le dije, la postura acá es respetar las normas de 2/3 porque eso es lo que está instaurado constitucionalmente. Entonces, claro, y nosotros cumplimos con eso.
Entonces la exclusión que ahora señalan es una autoexclusión, porque ellos no tuvieron el tiempo, no se dieron el tiempo. Hay algunos que nunca han hablado conmigo, por ejemplo. ¿Nunca han hablado, ni siquiera cuando fuiste presidenta? Bueno, en esa mesa, ahí llegó un grupo, pero que opinen, que me digan, Elisa, ¿qué te parece esta norma? No, hay sectores que están completamente excendidos de esta conversación. Entonces, no es cierto que lo hemos excluido. Ellos se han autoexcluido y llegaron con una agenda diferente que no era la del proceso constituyente. Y ¿Qué no querían este proceso y querían mantener? Trataron mucho de torpedear el proceso y trataron a mí de agendarme de que yo tenía que seguir el problema y el abordaje del problema de la violencia en la Araucanía. Y ahí fui, yo le dije, bueno, yo no soy la presidenta de Chile, porque materia de seguridad era materia del gobierno, no era el gobierno de Sebastián Piñera en ese momento. Claro, no era materia de la Convención Constitucional. Entonces, eso fue un ataque personalizado y además muy con directo, mucho racismo. Digámoslo sí, con todas sus letras. ¿Tú has vivido maltrato? Muy racista, pero también es con eso han instalado de que la presidenta Elisa Loncón nunca condenó el tema de la violencia. Pero eso es un discurso medio estándar que siempre dicen es muy falso. Que condenen y finalmente es muy falso. No, nosotros siempre condenamos la violencia y siempre dijimos, aquí estamos por la vía política. Siempre lo hemos dicho. Entonces, y el llamado que tenemos a nuestra gente como convencionales es, aquí tenemos una vía política y estamos viendo que por este espacio democrático vamos a lograr que se respeten los derechos de los pueblos, los derechos colectivos, y vamos a lograr instalar una relación participativa donde nosotros, como pueblo organizado, junto con el resto de los chilenos, vamos a avanzar en este proceso democrático. Y con esa aseveración que tú haces, si te pregunto ahora con este texto borrador, porque falta la Comisión de Armonización, están cerrando las últimas normas transitorias, el anhelo de los pueblos indígenas, ¿se ve reflejado en este texto constitucional? ¿En qué se ve reflejado? ¿Qué anhelos y logros uno podría observar en este texto de nueva Constitución? Bueno, nosotros como convencionales estamos muy claros de que cuántos derechos logramos instalar. De las 499 artículos que tiene el borrador, tenemos 47 que abordan el tema indígena. El resto son materias de todos los chilenos, que no es cierto que es una constitución indigenista, porque es una constitución que permite fortalecer la democracia y los derechos sociales en primera instancia, y todo lo que es la convivencia intercultural en términos también del reconocimiento a las raíces. O sea, la sociedad chilena del futuro tiene la posibilidad de reconocerse en los pueblos originarios, en la sabiduría de ese pueblo, en la lengua de ese pueblo, porque el Estado va a dar garantía de que esos derechos estén a disposición de quienes quieran estudiar las lenguas, de quienes quieran. El mismo principio de la defensa de la naturaleza tiene mucho del pensamiento indígena. Y hoy día no es suficiente que los pueblos indígenas defendamos solo la naturaleza. La naturaleza necesita del compromiso de toda la sociedad para garantizar la biodiversidad, la buena salud, el buen vivir de toda la sociedad. Entonces, esta constitución, este borrador que escribimos, pasó por esos diálogos. O sea, aquí tenemos disponible esto y se fue haciendo artículos y se instalaron ahí, y es lo que tenemos para las próximas generaciones. En tu discurso tú dijiste, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Sí. ¿Crees que eso se va a lograr? ¿Y cuál es la diferencia entre pluricultural e intercultural? Que es una pregunta tan básica, pero que muchas de las personas a veces no entienden el concepto que está detrás y la intensidad en el uso del léxico cuando hablamos de este Chile y este sueño
de este Claro, Chile plurinacional claro, e intercultural? la base de este debate tiene que ver con el cambio de la naturaleza del Estado. Nosotros, con la Constitución de Pinochet, se instaló un Estado subsidiario. ¿Qué significa el Estado subsidiario? Que el Estado cedió a las empresas la función de resolver los problemas que tenía que ver de carácter ya más social, las pensiones, los trabajos, etc., los derechos sociales. Pero las empresas no responden a garantizar los derechos sociales, eso le corresponde al Estado. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Transformar el Estado subsidiario a un Estado democrático, social, de derecho, que además es plurinacional, que además es intercultural. Entonces, en un Estado social de derecho, implica de que todos tenemos los mismos derechos, que la igualdad ante la ley, pero para que exista esa igualdad ante la ley tenemos que superar los procesos coloniales históricos que nos han afectado. ¿Cuáles son esos procesos coloniales históricos? Que a los indígenas se les recluyó, se nos separó de la República, no nos dieron participación en la definición de la República hasta hoy día. Hasta hoy día que ¿Este sería el primer momento? El primer momento en la historia donde nosotros estamos participando y definiendo la República de Chile. Entonces, si vamos a definir la República de Chile, ¿qué es la República de Chile? ¿Qué es el Estado de Chile? Es un Estado diverso. No es un Estado monolingüe, no es un Estado monocultural, no es un Estado que está definido por la oligarquía, ¿te fijas? Sino que son las regiones, son los pueblos quienes están demandando derechos y quieren tener espacio de decisión política y económica en ese Estado. Entonces, la plurinacionalidad lo que hace es reconocer los pueblos originarios, sus derechos colectivos, y su incidencia en la definición de este Estado. Por eso que nosotros instalamos los escaños reservados. Cuando hablamos del derecho a la libre determinación, significa que nosotros libremente podamos elegir a nuestros representantes y que esos representantes determinen las normas y las leyes que necesitamos para mantener la continuidad de nuestro pueblo. Entonces, el Estado plurinacional, la plurinacionalidad es un principio que tiene una bajada, y en esa bajada están los escaños reservados para el Parlamento y para la Cámara de las Regiones, la autonomía territorial, los derechos lingüísticos, culturales, los derechos de la naturaleza, y en ese módulo está también la autonomía de las regiones. Las regiones también son autónomas. Las regiones también van a tener la Cámara de Regiones, y esa Cámara de Regiones va a legislar en función de las necesidades de las regiones y también van a tener autonomía. Entonces, aquí, este discurso que trató de meter la derecha, decir que aquí era privilegio de indígenas, aquí es el privilegio de todos los pueblos. Todos los pueblos estamos en igualdad de condiciones. Distribuir el poder, que ¿Sí? es lo que tanto buscábamos. Sí. Sí. Ese poder que estaba concentrado en unos pocos, distribuirlo, sí, y hacer una sociedad más justa, sí, y el concepto de igualdad sustantiva que tú lo estás explicando sí, muy bien. Y es bien bonito, es muy bonito, porque nosotros decimos, en la primera definición aquí aparece respecto a la persona, que las personas nacemos libres e interdependientes. Eso es lo que dice el texto ahora. Eso dice, somos interdependientes, o sea, el niño no es libre, necesita la mamá, los papás, los cuidados, y cuando nos hacemos viejos necesitamos los cuidados de otros que estén sanos para que nos protejan, pero al mismo tiempo interdependientes entre nosotros y con la naturaleza. Porque si nosotros no tenemos agua, no tenemos vida. Si nosotros vivimos en la zona sacrificada, tenemos enfermedades, tenemos cáncer, etcétera. Entonces también hay una interdependencia. Entonces nos estamos definiendo como lo que somos, seres humanos interconectados entre nosotros, pero también con la naturaleza. Y eso antes no se decía, porque antes el modelo neoliberal puso el acento en la competencia en la persona y la competencia con el otro. Incluso toda la educación se definió por competencia. La lógica de las mediciones, sí, tiene y que ver. de ponerle etiquetas, y la etiqueta cuando tú eres un fracasado, porque Claro. es un modelo tan perverso. Claro.
Entonces, cuando te hablan de las libertades, de las oportunidades, no son reales. No estamos reales. todos en igualdad no estamos en igualdad de condiciones. Entonces ahora lo que va a ocurrir es que, yo digo, ojalá nazcan muchos niños ahora, porque van a nacer, si esta Constitución se aprueba, van a nacer con este techo enorme que garantiza derechos sociales, a la educación, a la salud, a las pensiones, pero también al diálogo intercultural, a la participación democrática, a vivir en ambientes sanos, a que los niños aprendan a cuidar la naturaleza, a cuidar el agua, plantar un árbol, no sé, y todo eso lo necesitamos, o hacerse su propia comida y saber de que esa comida, no sé, no tiene transgénico, cómo mantener una comida más sana, ¿te fijas? Y eso, nada de eso nosotros lo tuvimos. Bueno, nosotros nos pusieron en la ley de la selva, y si tú puedes, vas a salir adelante, y si no, pasa lo que ha pasado con toda nuestra generación. Es muy bonito. Además de todo el tema del endeudamiento que tenemos. En la mercantilización, lo habíamos hablado en el programa anterior, explicamos muy bien el catálogo de derechos, y ahora estamos explicando los principios que están detrás de esta cosmovisión que tiene que ver con este Chile plurinacional, y tú lo explicaste en relación interdependiente, con el mejor vivir. Claro, y la interculturalidad tiene que ver con el diálogo en igualdad de condiciones con el otro, pero ese diálogo tiene que producirte la capacidad de reconocerte en el otro. O sea, yo me tengo que reconocer en ti y tú en mí. ¿Por qué? ¿Y por qué no reconocemos? Que no solo evitar este espacio, porque podemos ser múltiples, claro, varios en un lugar, pero es distinto ejercer la horizontalidad y vernos en la condición humana. Si en tu condición humana necesitas todo tu castellano para continuar, también un pueblo que te habla una lengua Arapanui también querrá continuar en el Arapanui. Si ese pueblo tiene asumido principios o valores importantes como la espiritualidad, con los ancestros, con la tierra, también lo necesita para continuar. O sea, aquí no hay una cultura superior que va a hegemonizar la otra, sino que aquí podemos avanzar, enriquecernos en el diálogo. Eso es la interculturalidad. Ahora, la multiculturalidad, que al final de cuentas el sector de la derecha que logró avanzar nos proponía de que habláramos de la multiculturalidad. Es que la disputa por el léxico es muy relevante. Es impresionante, porque tiene Tú que eres lingüista, te pregunto como tiene lingüista. contenido distinto. Una sociedad, por ejemplo, cuando nosotros, la sociedad norteamericana, la sociedad neoliberal, la sociedad canadiense, ahora el presidente andaba allá, en Canadá. Claro. La sociedad neoliberal no tiene, trabaja con las culturas, pero en una relación de multiculturalidad. O sea, ¿qué significa? Que las culturas permiten a las culturas que puedan seguir existiendo, pero lo que no se enfatiza es en el diálogo, porque cada uno está en su gueto. Cada uno en una mesa. En Estados Unidos la mesa de los latinos, los afro. Y los barrios. Exacto, están todos segregados. Claro, entonces eso no te corrige el problema del racismo, no te instaura este relato común que necesita un país para fortalecerse, sino que cada uno tiene su propio relato, y bueno, no importa, ¿no? Porque en el fondo esas sociedades son competitivas, o sea, compiten en función del capital. Entonces, pero nosotros como sociedad necesitamos como la única meta seguir compitiendo en función del capital, o nosotros como sociedad necesitamos resolver problemas que traemos de la historia, necesitamos reconocernos en nuestras raíces, necesitamos ver nuestros ríos libres o nuestras montañas, ¿te fijas? Son esas nuestras necesidades, y claro, nosotros tomamos en cuenta todas las necesidades a partir del estallido social, porque ahí salieron los problemas en las zonas sacrificadas, ahí salieron los problemas de la educación. Y llevaban años en la historia, demandas del 2000. Y esa historia no es la historia de Estados Unidos, no es la historia de Canadá, por cierto. Ellos viven otro nivel, tienen otro nivel de relaciones y para resolver sus necesidades económicas, culturales. Entonces no tendríamos por qué seguir ese modelo, sino instaurar un modelo que nos permitiera resolver los conflictos desde la base. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Con guerra? ¿Con armas? No, lo podemos resolver por el diálogo. Y eso ha sido todo el proceso constituyente, avanzar en la solución de los problemas a través del diálogo, a través de conocernos, a través de esta conversación. De conocernos, de reconocernos, de co-construir. Son cuestiones tan fundamentales para un vivir mejor y tener
una sociedad donde disfrutemos más la vida también. Eso también, el goce, el reconocimiento a que somos distintos, Sí. distintas. Sí. Y eso está en el texto de la nueva Y Constitución. acá en América, todo el continente en América, que está poblado de pueblos indígenas, tenemos nosotros acierto histórico, y uno de los grandes aciertos históricos de los pueblos indígenas, que es a partir de su filosofía, hemos mantenido una relación con la tierra como la madre que se cuida, que se protege, que se agradece, que se le hace ceremonia, en términos de que no somos superiores a esa naturaleza. Y cuando estamos nosotros enfrentados a una crisis climática global, ¿qué es lo que está en crisis? O sea, también es importante preguntarse, ¿qué está en crisis? Está en crisis el pensamiento eurocéntrico que vino de afuera y que nos llevó a cosificar la naturaleza para explotar y nos ha afectado a todos, la ciudadanía, excepto quien controla el poder económico, que han sacado de acá y llevado sus ganancias a arcas que son en otras partes, ¿no? Pero la pobreza, el calentamiento global, la falta de agua, los animales que se mueren, los vivimos nosotros. Entonces, ese pensamiento también eurocéntrico que prometió un futuro de desarrollo, de solución de los problemas del ser humano a través del desarrollo, esa promesa nunca llegó. ¿Qué nos llegó? Nos tocó la crisis del COVID, y en esa crisis del COVID tuvimos que escribir la nueva Constitución. Entonces, por supuesto que esa crisis del COVID tiene una base ambiental también, por los hacinamientos y todo. ¿Y dónde está el pensamiento ancestral que puede darnos una contribución para resolver esta filosofía que nos desligó de la naturaleza en los pueblos originarios? Y hoy día los pueblos originarios, si uno lo ve desde los paradigmas indígenas, el pensamiento de los pueblos indígenas ya se está instalando en la discusión sociológica, en las ciencias sociales. O sea, se puede discutir, ya se está escribiendo al respecto, y se habla de los derechos de la naturaleza, del buen vivir, y se habla de la ecología de saberes. No necesitamos solamente la ecología de la naturaleza, necesitamos también la ecología de los saberes. Qué buen concepto, ecología de los saberes. Porque en cada pensamiento hay algo que tiene que ver con tu territorio y que tiene que ver con esa posibilidad de recoger los diferentes saberes ancestrales y dialogarlo con otros saberes que han llegado a otras partes, y vamos avanzando en nuestra sociedad. Entonces, en un momento yo creo que todo esto de la nueva Constitución es una gran esperanza para las nuevas generaciones y para toda nuestra sociedad en toda su diversidad. Te agradezco, Elisa. Podríamos estar horas hablando porque aquí hay un paradigma, hay una reflexión, y tú aclaras muy bien qué significa que esta Constitución sea paritaria, ecológica, y que además tenga este componente de reconocerse intercultural, y que se decidió que fuera intercultural y no multicultural. Y eso fue un debate conceptual, y tú lo explicaste muy bien, así que a todas y todos los que nos están mirando, escuchando, pueden debatir sobre el concepto, por qué hablamos de interculturalidad, un Chile intercultural y este Chile plurinacional. Y que esto no tiene que ver justamente tiene que ver con cómo enfrentamos la desigualdad, con un concepto de igualdad sustantiva y de reconocernos en la diferencia. Eso es. Así que aquellos que dicen, y te va a tocar ir a otro foro, porque este es un espacio de contenidos, te va a tocar ir a otro foro donde te van a decir el argumento falaz y las falacias argumentativas que sabemos de los privilegios, que es indigenista, pero que la gente que escucha, lee y que va a mirar el texto dice, ¿de qué están hablando? Esto no es real. Es una campaña. Y no hay que darle tribuna también, porque se amplifica. Hay un fenómeno ahí en las redes sociales, este es un programa de redes sociales, donde empezamos también a amplificar estos discursos. Pero lo triste de ese discurso es que instalan el miedo al otro. Y no nos podemos tener miedo entre nosotros, porque nos necesitamos, porque el otro
se puede ver en mí, yo en el otro. O sea, esa es la dignidad y el desafío que nos propone la interculturalidad. Y el miedo al otro es lo que finalmente termina convirtiéndonos en la ley de la selva. El que tiene más fuerza ataca al otro. ¿Y cómo se expresan las violencias que hoy día estamos enfrentando? Inseguridad, violencia, pero que pasa por esta forma de convivencia. Claro. Entonces, hacernos cargo de eso y que esta Constitución lo ponga, y que las mujeres, y tú eres una mujer mapuche, siempre lo has dicho, que desde ahí tú has dado una lucha y también una forma de entender el poder. Sí, ha sido bonito eso porque lo aprendí de mis antepasados, pues de mi abuela, de mi madre, de las mujeres indígenas que tomaron parte de los procesos y resolvieron, negociaron entre ellas para avanzar. Yo recuerdo muy bien, fíjate, cuando las mujeres en el mercado se juntaban y llevaban sus semillas y hacían su intercambio. O sea, ¿cómo nos criaron? Con semillas nativas, nos alimentaron con semillas nativas, vendieron, generaron sus ingresos y eran mujeres que tenían la capacidad de negociación y de incidencia al interior de la familia y al interior de la comunidad. No es cierto que no teníamos accionar político. Si no hubiéramos tenido accionar político, el pueblo mapuche no hubiera existido. Gracias a esas mujeres. Y bueno, y uno como niña, uno va viendo, mirando. ¿Tú te criaste en un pueblo, en una comunidad? ¿Cómo se llama tu comunidad? Le fue Luan. Y tú le hiciste un reconocimiento a tu comunidad también cuando sí. estabas en esa posición mundial, porque tú has sido invitada a muchas universidades, Sí. saliste en la revista Times, que eso es el orgullo nacional, Sí. pero más allá de la cosa de los egos, que esto también es una locura a veces, la visibilidad que has tenido, es tu legado en términos de ideas y que le hablaste a los niños y niñas, y eso yo quiero relevarlo, porque cuando dices cómo transformamos esta sociedad, y me contaste que una niña mapuche había escuchado tu discurso y en su colegio no era lo tomó, era una niña, me contaste, quiero cerrar con eso porque es muy potente. Es muy bonito porque la hija de unos amigos académicos me fueron a visitar después de 2 semanas de yo ya era presidenta, entonces llegó la niña, pero terriblemente, muy empoderada, llegó con un letrero, Presidenta Elisa Loncón. Ya, nos sentamos, empezamos a conversar y ella me contó que estaba retornando a la escuela, pero por grupos. Entonces, que su profesora de lenguaje había escrito el discurso en párrafo desde la entrada de la escuela hasta la entrada de la sala. Entonces, cuando ellos todos entraron a la sala, los niños leyeron el discurso cada uno por parte, porque fueron leyendo por parte al interior, pero cuando llegaron adentro lo leyeron completo, pero cada uno tomando una parte. Y luego me dice, bueno, y hicimos una protesta. ¿Pero cómo hicieron una protesta? No, después hicimos una protesta por Zoom. Yo le digo, ¿pero cómo es? No, pero ¿cómo es una protesta por Zoom? Una niña de 9 años. ¿Ya? Entonces me dice, no, nosotros colocamos en Zoom en una clase Mapudungún, 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 porque queríamos que nos enseñaran por qué nosotros no sabíamos la lengua de la presidenta. Ese era el dice que tú estás diciendo que es un momento, ¿cuántos momentos así se replicaron? Es impresionante. Bueno, Elisa, la primera mujer mapuche presidenta, y lo que esa niña no se va a olvidar nunca. No, para nada. Y muchas generaciones no se van a olvidar ese día que vieron a la primera mujer que preside la convención mapuche, hablando en tu lengua. Sí, se genera mucho hito, porque igual nosotros ahora tenemos una instalación artística en la Convención Constitucional conectado al Hospital San Juan de Dios, que la intervención muestra los nacimientos, el primer llanto del niño, su nombre y la hora en que nace. Entonces aparecen los nombres, y algunos son nombres de convencionales. Nombres de convencionales, bueno, van a haber varias Elisas. Pero, vamos claro, a analizar eso. Entonces una vecina me dice, ¿y sabes qué? Una vecina, una amiga me dice, nació su nieto, me dice, sí, y eres mujer, me dijo. Mire, cuenta. Pero lo bueno me dice es que me contaron de que estaban decidiendo qué nombre, y el abuelo dice, se va a llamar Elisa. ¿Y por qué se va a llamar? Porque es una mujer muy clara. Qué bien. Vamos a esperar que esas Elisas se orienten al poder, a la toma de decisiones en ese nuevo Chile, que va a ser más inclusivo, paritario, participativo, claro, ecológico. Y mi mensaje para todo el tema de la mujer siempre fue eso. Veamos a nuestras madres y a nuestras abuelas. Ellas nos enseñaron a ser mujeres.
Y eso también fue muy importante en la Convención Constitucional, porque cuando íbamos a empezar el proceso de instalación de las normas, después que creamos el reglamento, hicimos los discursos constituyentes y las mujeres y todos los 5 minutos que habló cada constituyente. Cada uno lo hizo desde su territorio y desde la historia de su familia. Hermoso, Fue porque otro momento bello. son tantas historias no contadas que necesitamos vernos en ellas, y bueno, eso es hermoso. Te agradezco el tiempo, ha sido una conversación profunda, con otro ritmo, no tienes que estar defendiéndote de las tergiversaciones, sino que es proponer. Este es un programa que busca eso, propuesta, contenido, visibilidad, que repensemos, que nos hagamos preguntas, que hablemos con nuestros amigos, amigas, para que este 4 de septiembre vayan informados, informadas a aprobar, yo lo puedo decir. Yo creo que es importante reconocer esta nueva Constitución y que superemos esta Constitución de Pinochet, y que esta es la primera Constitución en la historia de Chile que va a ser participativa, que ya lo fue, deliberativa y con un contenido que representa a la sociedad actual y lo que queremos. Sí, y para mí es muy importante que nos informemos, que las familias se informen, que no hagan caso a las mentiras. La buena información es la posibilidad que tenemos para también fortalecer, robustecer la democracia. La democracia no se construye con mentira, las mentiras caen en el tiempo. Lo más que nosotros nos puede ayudar también para las nuevas generaciones es formar una sociedad, pero con los discursos verdaderos, con los contenidos verdaderos. La verdad es la que necesitamos, y con eso vamos a fortalecer todo este proceso. Así que muchas gracias. Gracias, Elisa Loncón, la presidenta de muchas y muchos, algunos decimos nuestra presidenta Elisa Loncón, y además decirte de que nos pueden seguir en Hora Constituyente, en nuestro Twitter, HConstituyente. Vamos a hacer un sorteo de un afiche de la gran artista Federica Mata, que hizo un afiche por el apruebo hermoso para este programa. Así que ahí lo estamos mostrando. Mira qué hermoso afiche de Federica Mata. Vamos a hacer este concurso. Sigan HConstituyente, @HConstituyente, y además todas las redes sociales, obviamente, de La Voz de los que Sobran, Instagram, Twitter, Facebook de La Voz de los que Sobran, YouTube de La Voz de los que Sobran. Hagan sus comentarios en el chat y vamos a estar leyendo después. Le vamos a mandar todo también aquí para que saquemos quiénes son los nuevos y nuevas seguidores de @HConstituyente. Vamos a seguir con este programa. Nos quedan 3 entrevistas porque esto es muy, muy selecto. Solo 5 entrevistas. Ya tuvimos a Jaime Baza, ahora Elisa Loncón, y se vienen nuevas y nuevos invitados. Todos potentes. Y aquí se busca conversar. Sí, claro. Un país que conversa, que tiene ideas, Sí. es un país que se reconoce también. Sí, sí, es un país que se reconstruye Y en eso que se estamos. imagina su futuro común. Yo estoy muy contenta, así que gracias. Un Gracias beso para a ti. todas, todos, que estén muy bien. Y póngale me gusta ahí en el algoritmo, YouTube, Lógica de Redes, y comparta contenidos. Si quiere debatir con sus amigos o amigas, debata, pero con ideas, con argumentos, contraargumentos y con la evidencia. Así que vaya a leer el borrador y ahí usted puede contrarrestar las mentiras. Un abrazo. Abrazo. Que estén bien, chao. Peucayal. Que estén muy bien. Gracias.